Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más compartiéndote el Evangelio de este día. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Ese es el tema que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes, pero en contexto del tema queremos también relacionarlo a que a veces nuestras madres no saben lo que piden. ¿Por qué? Porque esta madre le pedía a nuestro Señor Jesucristo que sus hijos tuvieran una buena posición, estable, económica, nada más y nada menos, custodiando el reinado de Jesucristo. Pero ella no sabía cuál reinado. Ella creía que cuando hablaba del reinado aquí en la tierra, gobierno aquí en la tierra. Y sabemos muy bien que aquí en la tierra Jesucristo no iba a reinar. Claro, sí iba a reinar, pero en los corazones de las personas. Y ella no pedía un reino en el corazón, un reino de servir, un reino espiritual, un reino divino. Ella quería una buena posición económica, material, para sus hijos, como toda madre, ¿verdad? Siempre pide algo bueno para su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 20 de San Mateo, en los versículos del 20 en adelante. Ahí vamos a leer, no vamos a leer del 17, porque en el 17... porque queremos tomar como tema principal esto que he mencionado como tema. No porque la liturgia ahora nos invita a leer desde el versículo 17 hasta el 26, pero se nos hace más largo. Por lo tanto, yo leo del versículo 20. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagan como el Hijo del Hombre. No vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate de muchos. Ese es el tema principal que a Jesús le encanta compartir. Si usted y yo queremos estar a su lado, a la derecha o a la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Esos puestos, esos lugares en el reino de los cielos, dice Jesucristo, solo mi Padre sabe a quién se los ha reservado, conservado, apartado. No quiero hablar de eso, pero solo de ahí nace una predicación, porque muchos predicadores, muchos teólogos dicen de que esas palabras son directamente para la Santísima Virgen María
Es decir, que Dios ya había, voy a leer esta frase, eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Dice esta versión bíblica latinoamericana, pero la versión bíblica en la que vemos siempre del misal, no sé qué versión bíblica es, donde sacan estas, la liturgia, pero oigan lo que dice aquí. Dice, quien esté a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Es para quien. ¿Quién? Es uno o una, particular, singular, no plural. Y sin embargo, la versión de la Biblia, Latinoamérica, como estamos mencionando, lo dice en un sentido plural. Por eso le digo, no sé cuál de las dos tiene más exactitud, veracidad de lo que en realidad Cristo dijo. Porque como hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Lastimosamente, como digo, es un tema sería aparte para sacar todas las Biblias que tengo, ¿verdad? Todas las versiones de la Biblia o ediciones y ver cuáles de las Biblias concretizan más a lo que dice la revista del misal o esta versión latinoamericana. Lo que sí entendemos que cuando Cristo dijo que ni Él podía asignarlos a ellos, pero cuando Cristo les decía eso, Cristo estaba refiriendo porque mi reino no es de este mundo, mi reino es divino, del cielo, de la donde nosotros queremos ir. Por lo tanto, ¿qué podemos entender mejor? El papel de la madre de Santiago y Juan. En aquel tiempo la mayoría, hermanos, no pensaba ni sentía todavía real el reino de los cielos. Todo el mundo creía que cuando Jesús hablaba de un reino, hablaba de un reino aquí en la tierra. Un rey, pues un rey, como el rey de Inglaterra, el rey de España, etc. No sé si en algún tiempo en la zona de aquí de Latinoamericana hubieron reyes. No he estudiado muy bien eso a fondo, pero en esos países todavía se conservan esa, vamos a decir, como una especie de tradición, ¿verdad? Entonces, esa gente en aquel tiempo, por la opresión que tenían de Roma, por la opresión que habían sentido, percibido, vivido, una opresión, ustedes saben que es mantenerlos como esclavos, trabajaban pero para el Imperio Romano, entonces eran oprimidos. Ellos querían ser libres y querer tener sus propias comodidades físicas, materiales, económicas, hermano. Si eran agricultores, una buena agricultura, pero que diera cosecha, que diera fruto, que diera dinero. Si eran empresarios, que esas empresas produjeran dinero, estabilidad económica. Como cuando dijo aquel señor, ¿se recuerdan? Aquella parábola que Jesús le pone a aquel hombre que le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la mitad de la herencia. Jesús le dijo, yo no he venido aquí a repartir herencia, ¿verdad? Y le empieza a poner el ejemplo de la avaricia, la codicia, que el hombre dice que tenía una cosecha abundante, grande, y no tenía dónde almacenarla. Mandó botar, destruir los graneros, lo hizo más grandes todavía, para almacenar toda la cosecha que ya tenía ahí rezagada, almacenada, más la otra que también era abundante. ¿Para qué? Tiene el problema. ¿Para qué? Para gozar, para vivir la vida, para sonreír, dormir tranquilo. Y no pensó en compartir, y no pensó en su prójimo, y no pensó en los indigentes, y no pensó en los pobres, no pensó en aquellas personas necesitadas, ¿verdad? Y ese fue el pecado de él. La vanidad en este mundo, la vanidad material y económica. Eso es lo que pensaba la mamá de Santiago y Juan. Quería, si yo me muero, que mis hijos queden bien posesionados económicamente, con un buen trabajo, trabajando pero al lado del rey, sirviéndole al rey. Y el rey no va a dejar morir a mis hijos. El rey no va a morir, va a morir algún día y va a dejar bien
posesionado a mis hijos porque le han sido fieles le han servido en la vida. Sin embargo, Cristo le dice, ellos no pueden comer ni beber mi cáliz. Y mire, abusados, ¿verdad? Santiago y Juan. Por eso les llamaban los hijos del trueno, porque eran mente checa, rápido, siempre pensaban en el futuro, siempre pensaban en su bienestar y todo. Y le dice, claro que podemos tomar tu cáliz. Y cierto, le dijo Jesús, lo tomarán porque estuvieron con él en la Santa Cena. Pero Jesús hablaba del cáliz de la muerte, el cáliz del derramamiento de sangre. Entonces Jesús le tuvo que hablar, sí, van a tomar mi cáliz. Bueno, ahorita no me recuerdo muy bien, pero recordemos que a un Santiago lo decapitaron, lo mataron para que tuvieran miedo los demás apóstoles. No, ahorita no me recuerdo muy bien si fue este Santiago precisamente que estamos mencionando. Porque hubo un Santiago que fue puesto como obispo de Jerusalén. Entonces, como no traía pensado dar un tema apologético, ¿verdad?, de cómo fue su muerte, de cómo fue su vida, sino que estamos encerrándonos en el presente de la lectura. ¿Y Jesús a qué les manda? A servir. Que el que quiera ser más grande, que el que quiera estar a la derecha de él o a la izquierda en el reino, tiene que ser servidor, tiene que haber servido en esta tierra antes de morir, para que cuando muera vaya a descansar directamente allá a la derecha o a la izquierda de Cristo Jesús el Señor en su reino. Los otros 10 se enojaron, se disgustaron. ¿Y por qué se nos están adelantando? Qué tremendo es, hermanos, cuando de entre los mismos apóstoles que no comprendían en aquel tiempo el misterio de Jesucristo, todos deseaban el primer puesto. Todos anhelaban los primeros lugares. Pedro quizás fue el primero que nunca lo anheló. Y se acuerdan ustedes que fue el primero que escogió ya cuando enumeró a los 12. Pedro, él lo que hacía era seguir al Señor, ser bastante preguntón, ser bastante salido. Las inquietudes, las dudas, él era primario, él se las hacía al Señor. Por eso a veces el Señor le daba sus camorritas, como decimos nosotros, ¿verdad?, sus coscos. En la respuesta que le daba en la boca. Sin embargo, eso también en el fondo al Señor lo hacía entender que solo un hombre sincero, un hombre no con doblez, doble cara, no, que por eso era primario, porque el hombre preguntaba, hablaba sin miedo, eso es el que aprende o quiere aprender, pregunta en sus dudas, no se queda con las dudas, no se queda pensando qué quiso haber dicho. No, hay que preguntar para aprender. Estimados hermanos, los 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó aparte y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores. Cristo no quiere ni quiso poner dictadores. Pedro no fue un dictador, Santiago no fue un dictador, Juan no fue un dictador. Ninguno de los apóstoles aparece, hermanos, como dictadores después de la muerte del Señor, sino como servidores, porque esto les entró en la mente, en el oído y en el corazón, y supieron entender cómo era el misterio del Señor. El misterio de Dios es servir y no servirse, servir y no dañar, servir y no obligar. El que sirve, hermano, es oído, es escuchado y es obedecido por las demás personas. Le oyen, le escuchan, le siguen porque le obedecen, porque se ha ganado el respeto, porque se habría ganado el cariño, se habría ganado la autoridad. Pero una persona que reclama, que pide, que exige y él no hace nada, y él no demuestra respeto, él no demuestra amor, él no demuestra cariño, él no demuestra obediencia a su superior, tampoco a él nadie lo va a oír, nadie le va a escuchar, nadie le va a obedecer. Estimados hermanos, al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que mismo, mire, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. ¿Quién quiere ser esclavo ahora?
¿Usted cree que los gobernantes quieren ser esclavos? ¿Cree que los gobernantes de los países, de las naciones, de los departamentos, de los municipios, usted cree que ellos quieren gobernar, pero para aprovecharse a sí mismo de la economía, de los impuestos del pueblo? Una poquitera de un 100% de impuestos, se alcanza un 5, un 10%, un 20% para matar al chucho a tiempo, ¿verdad? Tiran un poquito de tierra, tiran un poquito de piedra, le pasan el rodo y eso es todo. Vamos a recarpetear, una lengüita de asfalto le ponen, a los 2-3 meses vino el invierno, la lluvia, comenzó a llover fuerte, los charcos y tanto pasar vehículos, ya está lo mismo. Peor después, porque le ponen una especie de hierro, ¿verdad? Hierro con alambre amarrado y todo eso. Y después cuando queda sobre el hierro y el alambre, lo que sucede es que cada carro, vehículo, moto, bicicleta y todo lo que se pincha, se explotan las llantas. Al final no hay un beneficio, al final no es un servir, al final no es un crecer las comunidades, un crecer los municipios, un crecer, ¿verdad?, el país, sino es llenarse sus propias bolsas, llenarse comprando tierras por todos lados, ganado por otros lados, para disuadir de que ellos no roban. Eso es tremendo en el país y se ve en nuestro departamento, se ve en nuestro país, se ve en nuestro municipio. Dios quiera que el gobierno que está central, ¿verdad?, siga vigilante como tiene que serlo a sus diputados, a sus alcaldes, a sus concejales, para que nuestro departamento, municipios, cantones, caseríos y especialmente nuestro país vaya siempre creciendo, siempre desarrollándose para el bien de nuestras familias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, les acompañó una vez más.